Dentro de una relación laboral es como importante esta etapa, sobre todo porque se van a definir, va a ser una etapa definitoria para luego lo que se va a ventilar en una etapa posterior, que puede llegar a ser una conciliación o un juicio laboral. De todas maneras, sería bueno aclarar, porque la gente por ahí tiene hay algunas confusiones, que hay dos tipos de empleo en la Argentina, ¿no? Uno se dice que tiene estabilidad propia y otro estabilidad impropia. El que tiene estabilidad propia es el empleado público, ¿no? En ese sentido, cuando se despide a un empleado público, se lo desvincula sin ningún tipo de causa. De causa, se dice que lo que se busca es la reincorporación del empleado, no se busca una indemnización, ¿no? Porque justamente funciona este principio de estabilidad propia. En el marco del LST, o sea, del empleo privado, tenemos la otra estabilidad, que es la estabilidad impropia, que siempre se puede despedir a un empleado siempre y cuando haya justa causa, ¿no? En ese sentido, son tan importantes estos intercambios telegráficos que se van a dar previos a que eso suceda. Bien, perfecto. Vamos a hablar entonces de la conversación que se tiene cuando se quiere realizar una desvinculación en la parte privada. Exactamente, la parte privada. Perfecto. Todo lo que sea LST, Ley de Contrato de Trabajo. Perfecto. Entonces, previo a ser despedido, se tiene que llevar una relación de previo carta. a ser despedido o a comunicar cualquier cosa. Quiero decir, las relaciones laborales son situaciones muy interesantes que suceden en el marco de dos personas que se vinculan por un contrato laboral. Dentro de esas condiciones jurídicas sucede la humanidad misma, ¿no? Entonces, uno se lleva bien, hay semanas que está mal, hay cuestiones que quizás no están acordadas de antemano, quizás hay mala fe en algunas situaciones. Todo eso que sucede en esa relación laboral, a la hora de comunicarlo, tiene que ser, sí, de una forma precisa por este tipo de comunicaciones. En estos ámbitos sí es necesario la ayuda de un amigo abogado, ¿no? Pero un amigo abogado que te en ambos sentidos, ¿verdad? Porque es importante que nuestro jefe sepa cómo comunicarse por una cuestión de resguardo también de la patronal, como también nosotros como empleados hacia ellos, ¿verdad? Totalmente, o sea, estos principios que vamos a tratar son para los dos, ¿no? No solamente porque el empleado puede requerir ciertas cuestiones, sino que el empleador muchas veces tiene que requerir otras tantas, ¿no? Imagínense, yo qué sé, un empleado que requiere una recategorización porque las tareas que hace están enmarcadas dentro de otras funciones que hace, ¿no? que están catalogadas en otro ítem dentro del convenio colectivo. Eso puede ser un reclamo de la parte trabajadora. Un reclamo de la parte patronal, empleadora, como le gusta más a Ángelo, que no le gusta la palabra patronal, puede ser, por ejemplo, que se presente a trabajar o alguna sanción que se tiene que comunicar. Siempre que se creen, se alteren o se extingan derechos dentro de una relación laboral, tiene que comunicarse de forma fehaciente. Ahora bien, esta comunicación, vamos a empezar con yo le había pasado a los chicos unos pequeños PowerPoint. Esta comunicación para la parte trabajadora se va a hacer de forma gratuita, ¿no? La ley 789 establece justamente los telegramas colacionados que van a tratar justamente de que la comunicación que va a realizar el trabajador sea de forma gratuita. Esto imaginemos también que tiene un sentido porque si un trabajador se queda sin dinero, porque encima tener que pagar quedó despedido, encima pagar una carta de documento que debe estar al día de hoy en casi 700 pesos, es una forma de vulnerar su derecho de defensa, ¿no? Así que por la parte trabajadora, el trabajador va a poder utilizar estos telegramas, y por la parte empleadora, el patrón o el empresario, el dueño del establecimiento sobre el cual se trabaja, va a poder usar las cartas documentos para contestar esa requisitoria o para intercambiar lo que se necesite. Bien. ¿Qué son las cosas que se tienen que comunicar, que tienen que quedar por escrito, por así decirlo? Como hablamos de un despido, ¿qué otras cosas son las que tienen que quedar de forma escrita? Primero, nada, para repetir esto que es importante.
dentro de ese intercambio epistolar, de ese intercambio telegráfico, van a quedar definidas las cuestiones que van a ser ventiladas luego si no fueron resueltas por medio de ese intercambio o de forma concreta por las personas intervinientes. Ahora, luego se puede pasar que haya una audiencia conciliatoria o que se vaya a juicio. Siempre que se vaya a juicio, lo que esté determinado o establecido en ese intercambio telegráfico va a ser lo que se va a trabajar en el juicio. No se pueden agregar cosas nuevas, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Bien, dicho esto, vamos a pasar, si quieren, a qué hay que tener en cuenta en el marco de este intercambio. La comunicación que se va a realizar por carta documento, por telegrama, tiene que ser siempre fehaciente. ¿Qué significa fehaciente? Vamos, Ángelo, yo sé que sea verdadera, que sea concreta. Que sea verdadera, que dé fe. Claro. Que dé fe de que esa carta llegó, de que esa voluntad fue comunicada. Claro. Hay otras comunicaciones que no son fehacientes. Por ejemplo, cuando un empleador desvincula a un empleado de forma verbal, eso no es una comunicación fehaciente. Lo que tenemos ahí es una comunicación verbal en la cual el empleado, bueno, lo puede tomar literalmente, claro, pero no sirve a la hora de... Hay jurisprudencia al respecto que, bueno, tiene distintas variables, pero en términos generales no sirve como comunicación fehaciente. Claro. ¿No? La comunicación fehaciente es un telegrama o una carta documento que dé por terminada esa relación laboral. Ya sea por ponerse en situación de despido el trabajador o porque expresamente el empleador lo ha desvinculado. Bien, perfecto. Eso por un lado. Después, concordantemente con eso, dentro del telegrama o dentro de la carta documento que se pretende remitir, tienen que estar bien expresados y claramente los hechos. De vuelta, volvemos con eso. Que no se dé una libre interpretación, decir me quiso decir tal cosa y que no yo sea ambiguo, que no sea... Por el lado del trabajador, por la sencilla razón es que si requiere categoría, requiere salarios no pagos, diferencias salariales y demás, todo eso tiene que aparecer detalladamente sobre cuál es el marco que va a actuar. Entonces tiene que ser, se deben diferencias salariales por los meses tantos, claro. XX. Sí. La categoría que me corresponde es la categoría del convenio colectivo X. Te hago un paréntesis acá. Vos decías que vamos a remitirnos solamente en este caso a lo público, a lo privado. Sí. ¿Puede ocurrir algo similar en el sector público cuando hablas de recategorizaciones, cuando hablas de por ahí algún pago que no esté dado? ¿Cómo actúa en este caso? Funciona distinto, funciona por medio, dentro del ámbito público, recordemos que la administración tiene un régimen exorbitante, se llama, exorbitante del derecho público, y la administración siempre va a funcionar como juez y parte, ¿no? Imaginemos cualquier reclamo que nosotros tenemos ante la administración por un lado está del otro lado del mostrador, claro, pero a la vez es la que decide, sí, ¿no? Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias que tenemos en el marco del empleo público con el empleo privado. Claro. Pero en el caso de que suceda esta cuestión que vos me decís, el empleado público lo que puede hacer es un reclamo administrativo. El reclamo administrativo va a ser por el dinero que se le debe, porque no se le pagó algún ítem y demás, y la misma administración... Y de la misma manera, a través de estas cartas... No, lo hace por nota. O sea, vos pensás que dentro de la administración hay un principio, pero hay un principio que se llama informalidad a favor del administrado. Es decir, uno plantea su requerimiento, plantea lo que quiere, y la administración trata de tomar eso sin pedir requisitos legales, sino que solamente con la intención que tuvo el administrado va a reconducir ese trámite para responderle. Perfecto. En el caso que la respuesta sea negativa, ahí sí el administrado va a tener la posibilidad de recurrir a la vía judicial, claro, para poder, si era un ítem por algún concepto que le faltaba percibir, para requerirlo judicialmente, ¿no? Con las diferencias salariales y demás. En el marco de la LST es diferente, empieza con esta relación de intercambio telegráfico, claro, entre las dos partes, y luego va a ir a un tercero imparcial, que es el juez. Que justamente el juez no está en la relación laboral que sucedió, que está en conflicto, sino que se va a basar justamente por lo que hay escrito,
por ese intercambio epistolar que sucedió entre las partes. Dijimos, tiene que ser fehaciente, tiene que ser concreto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? No debe caer en ambigüedades ni en imprecisiones. Bueno, en este marco se tiene que establecer específicamente cuáles van a ser los ítems sobre los cuales voy a tratar, ¿no? Esto lo quiero dejar bien en claro. Si pido diferencias salariales, cuáles son las diferencias salariales que quiero percibir, si es categoría, cuál es la que quiero recibir, si es horas extras, los días que Claro. estuve trabajando excepcionalmente y demás, sobre todo porque luego, en el juicio, yo no puedo cambiar lo que dije ahí. Claro. No hay forma de cambiarlo. Hay justamente una coherencia que tiene que existir entre ese planteo fáctico que sucedió en las cartas en intercambio. Lo que yo después declaro. Exactamente, y lo que hay en el juicio. Claro, de ahí la importancia de ser bien concreto y lo más fehaciente posible. Sí. Finalmente, una cuestión importante también, el empleador va a tener un plazo para contestar estas requisitorias del empleado. Ese plazo va a ser de 48 horas, ¿no? Ahora, son 2 días hábiles, ¿no? Claro. Entonces, si vos a tu empleador le mandaste algún requerimiento por telegrama el día viernes, vamos Ángelo, si yo mando el día viernes. Hasta el martes no esperen. Hasta el martes no respuesta. esperes, perfecto, exactamente. Hasta el martes tiene la posibilidad de responder, porque aparte los plazos comienzan a correr desde el día posterior a que fue notificada la carta o el telegrama. A veces ocurre que no acusan recibo, ¿no? O sea, por Claro. eso es importante también siempre tener en cuenta domicilios y todo este tipo de cosas. Sole, sos una genia. Sí, en estos casos, generalmente los problemas que tenemos son los problemas de la De recepción. notificación. Claro. ¿No? Muchas veces suele pasar, en el empleo privado, formal, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque si yo quiero comunicar a mi empleador, me fijo en el recibo de sueldo dónde es su domicilio y yo notifico ahí, ¿no? Lo mismo el empleador, si quiere notificar a su empleado, lo que hace va a su registro, a su legajo, Claro. que tiene propio El empleado. en sus archivos, y lo notifica al domicilio que declaró el trabajador. Ahora bien, esos domicilios se van a considerar válidos porque entra dentro del marco de la buena fe. De todas maneras, esto entra dentro de una teoría que se llama la responsabilidad del remitente con respecto al medio empleado para notificar, ¿no? Si yo mandé la carta documento a ese lugar, yo soy responsable hasta que llegue. No le puedo decir al destinatario, no llegó por tu culpa. Sí puede considerarse culpa del receptor en el caso de que se haya mudado y demás. Por no ejemplo, un avise. empleado que se haya mudado y no avisó. Claro. La carta le va a llegar ahí, se lo va a tener por notificado, porque en verdad lo que hay es dentro del marco de la buena fe uno tendría que decir que se mudó. Claro. ¿Mm? Sí, actualizarlo. Y otra cuestión importante es que la carta o el telegrama va a surtir efecto a partir de que llegó, no desde que se emitió. Yo tuve un caso que es maravilloso, en el cual, se lo cuento rapidito, en el cual en el 2019, cuando asumió el nuevo gobierno, ¿se acuerdan que salió el decreto de la doble indemnización? Claro. Eso salió el 13 de diciembre. Una empresa, desde Buenos Aires, desvincula a su empleado acá en Chubut y manda el telegrama el día 12. O sea, Sí. lo manda el 12, le manda su carta de documento el día 12. Ay, El día 13 cae el decreto de doble indemnización, el día 14 se notifica al empleado. Claro. La duda que teníamos, o sea, que ya fue Claro, resuelta, al era... estar notificado ya está había notificado, salido. no está notificado, porque el empleador lo que te decía es, yo cuando escribí esta carta, cuando lo despedí, No no estaba en existía ese decreto. Claro. Y ahora la Pero indemnización cuando se yo me lo va a hacer el recibí, sí. doble, claro. Y nosotros le decíamos, mirá, la carta documento, estas notificaciones, tienen un carácter receptivo. Entonces, Vos cuando lo yo la desvinculaste. recibo, recién ahí me considero despedido. Claro. Fue una... Y fue doble. No, fue doble. Bien, Está bien. Porque perfecto. no había Quedamos forma. contentos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por No, estos gracias a minutos. ustedes, Está chicos. buenísimo compartirlo. Ojalá haya quedado claro porque está bueno saber estas cosas que a veces no se hablan y están y existen. Sí, en esta sí les voy a decir que es necesario siempre Un abogado. acudir a su abogado de confianza.